de medicina interna de la Bolivariana y el día de hoy les traigo un caso clínico de un paciente con sinusitis esfenoidal. Entonces, este paciente es un paciente masculino de 70 años, trabajó como agricultor, está casado y reside en San Cristóbal. Como antecedentes de importancia, tiene antecedente de hipertensión, diabetes mellitus no insulino requiriente, diagnosticado hace más o menos 6 años, para lo que tomaba metformina con empaglifosina, linagliptina, además de eso, dislipidemia, y tenía pues un antecedente de exavaquismo. Como antecedentes quirúrgicos, le hicieron una colecistectomía hace más o menos 12 años, que fue lo que no pues, refería al paciente. Entonces, este paciente consulta por 5 meses de cefalea hemicraneana derecha que se irradiaba al oído derecho. Él lo catalogaba como 10 de 10 en la escala análoga del dolor. Este paciente consulta el 1 de octubre por cefalea, mareo, náuseas y un evento cercano al síncope. Consulta pues como a una institución de la ciudad. Ahí le realizan una tomografía de cráneo donde no tenemos pues la imagen como tal, pero tenemos el reporte donde reportan un aumento del tamaño de la hipófisis con engrosamiento del infundíbulo hipofisiario, con ocupación por material con densidad de tejidos blandos y algunas densidades mixtas a nivel del esfenoides y el etmoides posterior, de predominio pues todo esto izquierdo, y referían una disencia de la pared posterior del seno esfenoidal y algunos puntos de la base del cráneo a nivel del etmoides posterior. Ya con esto, entonces ellos solicitan la remisión a un, pues como a otorrino y cirugía de cabeza y cuello para definir pues manejo quirúrgico. Ellos allá le empiezan manejo con voriconazol, piptazo y vancomicina, ¿cierto? Finalmente, entonces, el paciente es remitido el 5 de octubre a la Bolivariana. Al ingreso, pues, a la institución, positivo al examen físico, reportan dolor a la palpación en senos paranasales, pero sin escurrimiento posterior ni rinorrea. No tenía, pues, como nada más al examen físico y los signos vitales estaban bien. Con respecto a los paraclínicos, no tenía leucocitosis, no tenía neutrofilia, tenía una hemoglobina de 16,6 y unas plaquetas de 170.000. No tenía compromiso de la función renal y la PCR estaba en 0.06. Adicional aquí, cuando ingresó, se le hizo una hemoglobina glicosilada que estaba en 7. Eh, Al ingreso lo ve otorrino, ellos le solicitan una resonancia de cerebro para mejor, pues como para caracterizar mejor las lesiones descritas en la tomografía extrainstitucional y le piden adicional una tomografía de cara y senos paranasales, que es esta que tenemos acá. Esta es la única imagen que tenemos y las otras sí no tenemos disponibilidad. Vemos esta y este es el otro corte. Listo. Entonces, la tomografía de cara reportaban un posible macroadenoma hipofisiario con un diámetro dorsoventral de 15 milímetros que consideraban una mejor caracterización con un estudio contrastado. Reportan además un probable pólipo en el seno esfenoidal izquierdo que se extendía al receso etmoidal con una distancia de la pared posterior de la cavidad sobre la superficie del clivus que no descartaban un proceso inflamatorio crónico infeccioso, incluso pues una etiología fúngica. A su vez, reportaban una enfermedad inflamatoria inusual marginal en los antros maxilares, seno esfenoidal derecho y algunas helvidas etmoidales con compromiso del receso esfenoidal etmoidal derecho. Y una desviación del septo nasal con espolón grande que impactaba los cornetes y se introducía pues al meato medio. Con este reporte, entonces, se le solicita valoración por neurocirugía y seguía pendiente pues, la resonancia de cerebro para una mejor caracterización de la lesión, ¿cierto? Finalmente, el 8 llega el reporte de la resonancia de la silla turca, que reporta una lesión celar y supracelar localizada en el aspecto izquierdo de la adenohipófisis y el dorso del infundíbulo, de morfología polilobulada, de bordes bien definidos, de comportamiento heterogéneo, que era isointensa en T1 e hiperintensa en T2, con algunos septos en su interior de 12 por 7,5 por 6,5 milímetros sin extensión paracelular. Entonces ellos consideraban pues un macroadenoma hipofisiario versus un craneofaringoma papilar. El 12 después de ese día es valorado por neurología y cirugía de cabeza y cuello. Ellos revisan las imágenes y consideran que había una lesión en el receso esfenoidmoidal que era biopsiable con baja, pues poca morbilidad, entonces deciden pues llevarlo a intervención.
Se le hace entonces el abordaje transnasal el 13 de octubre, de ahí encuentran, pues le hacen resección de los pólipos de recesos esfenoidales con resección de pólipos y evidencia material caseoso negruzco en el esfenoides. De ese mismo día es valorado por infectología, se considera pues que puede tener una infección fúngica invasiva, el sitio pues de remisión ya lo habían considerado por imágenes. Previamente había recibido manejo con voriconazol, se le adicionan pues muestras de antígeno galactomannan y un panfungal sobre lo que ya se había pues como tomado. Entonces hasta aquí tenemos un paciente de 70 años con diabetes mellitus que tenía pues una hemoglobina glicosilada de 7, unas imágenes que nos sugerían un macroadenoma hipoficiario y un pólipo del seno esfenoidal y pues en la endoscopia transnasal se evidencia un material caseoso negruzco en la esfenoides. Entonces tenemos pues un paciente con rinosinusitis fúngica, ¿cierto? Entonces la rinosinusitis fúngica es la infección fúngica de los senos paranasales que pueden ir desde colonización hasta pues una etiología más invasiva. Entonces los pacientes que tienen pues la colonización como tal de las vías respiratorias de etiología fúngica, esto pues es relativamente común, ya que las esporas de los hongos se pueden inhalar y pues localizarse en los senos paranasales. A su vez, pacientes que tengan factores de riesgo, que tengan pues anomalías anatómicas que van a afectar el drenaje como tal, como los pólipos nasales o estados inflamatorios crónicos, tienden a acumular moco y esto luego se puede colonizar pues con los hongos. Estos pacientes que tienen colonización, el germen más común causante pues, de la colonización es Aspergillus y a su vez las hifas se pueden entrelazar y cuando se entrelazan pueden formar bolas de hongo. A su vez, entonces, la rinosinusitis alérgica fúngica es una respuesta de hipersensibilidad a esta colonización pues, previamente que les mencionaba y las formas más invasivas tienen un curso mucho más agresivo con altas tasas de morbilidad y mortalidad. Eh, Normalmente estas formas invasivas tienen una invasión de las estructuras neurales y vasculares que van a tener, pues como les decía, un curso mucho más agresivo y generalmente van a tener pues como un estado o una alteración de pues como un grado de inmunosupresión como tal. Dentro de las enfermedades subyacentes que se asocian o son más comunes en la rinosinusitis fúngica invasiva, entonces tenemos las neoplasias hematológicas, el trasplante de células hematopoyéticas, la neutropenia postquimioterapia, los pacientes con trasplante de órgano sólido, los pacientes VIH que tengan pues diabetes mellitus o el uso de glucocorticoides tanto sistémicos como inhalados. Entonces, con respecto a la rinosinusitis invasiva, entonces podemos tener pues como dos presentaciones según la temporalidad. Entonces tenemos a los pacientes con una presentación más aguda, que generalmente son pacientes que van a tener una inmunosupresión mucho más profunda, van a tener una mortalidad que oscila entre un 50 y un 80%, generalmente pueden tener compromiso de múltiples senos, generalmente se involucran pues el seno maxilar y el etmoidal. La presentación es de días a semanas y generalmente se produce una invasión de los vasos sanguíneos por las linfas con posterior aparición de infartos tisulares. En las etiologías, entonces, pues la presentación más crónica van a ser pacientes inmunocompetentes o que pues un menor grado de inmunosupresión. Generalmente pues puede estar relacionado a mayor edad o pacientes con diabetes mellitus o a dosis bajas de esteroides. Generalmente es un proceso lentamente destructivo, perdón, que va a tener una duración de más de 12 semanas. Generalmente en la histopatología pueden tener entonces una destrucción tisular con una reacción inflamatoria escasa. Y generalmente aquí por la cronicidad se puede confundir con la rinosinusitis granulomatosa. Entonces, esta sería pues la clasificación como tal. Tenemos entonces a los pacientes que tienen una presentación más aguda, que van a tener la inmunosupresión como lo mencionábamos, dentro de las características la invasión rápida con infartos tisulares y los senos más comprometidos pues generalmente van a ser múltiples senos y generalmente unilaterales. Con respecto a la rinosinusitis fúngica crónica, dentro de los organismos más comunes vamos a tener el Aspergillus fumigatus. Generalmente van a tener una inmunosupresión leve, va a ser una sinusitis más crónica con una invasión tisular mucho más lenta, pueden tener compromiso de múltiples senos, pero el seno menos comprometido va a ser el seno maxilar.
Con respecto a la granulomatosa, entonces tenemos que el germen más común es el Aspergillus flavus. Estos pacientes generalmente no van a tener pues, ningún grado de inmunosupresión. Dentro de las características, entonces vamos a tener pacientes que obtienen masas en las mejillas o pueden tener proptosis y generalmente pues tienen compromiso de múltiples senos. Y con respecto pues al alérgico, son muchos los microorganismos que se han documentado. Estos pacientes tampoco van a tener inmunosupresión. Generalmente se presentan como una pansinusitis y como les mencionaba, pues todos los senos pueden estar involucrados. Con respecto a la bola de hongos, entonces el germen más común es el Aspergillus fumigatus, igual que en la crónica. Generalmente pueden tener una inmunosupresión leve, igual que en la crónica, pero en este entonces generalmente se compromete solamente un seno paranasal con una obstrucción mucho más proximal y el seno más comúnmente afectado va a ser el maxilar. Entonces, en nuestro paciente, el 17 de octubre, llega el reporte, pues dentro de las cosas adicionales que se le habían pedido, llega el reporte del antígeno galactomanam en punto 22. Pues en los estudios adicionales se le documentan IFAs septadas, entonces infectología vuelve y lo valora, le empieza manejo con voriconazol 6 miligramos cada 12 horas por las primeras 24 horas y después continuar 4 miligramos por kilo cada 12 horas en plan de completar 12 semanas. Posteriormente, el 18 llega el cultivo de micosis profunda con fumigatus, con Aspergillus fumigatus. Entonces, estas son las imágenes pues, de los cultivos. Listo. El 19 llega el reporte de la biopsia con una inflamación crónica, con presencia de estructuras micóticas, y el 20 es dado de alta con seguimiento por cirugía de cabeza y cuello e infectología. Entonces tenemos un paciente con sinusitis esfenoidal por Aspergillus. Entonces, la aspergilosis son enfermedades causadas por especies de patógenos, pues por hongos filamentosos saprofitos del género Aspergillus. El Aspergillus es un hongo ubicuo de la naturaleza que se puede encontrar en el suelo, el agua, las hojas y las semillas, pues como o el material orgánico como tal, y tiene más de 250 subespecies que se van pues como a agrupar en estos 8 subgenios, que a su vez, pues estas se van a dividir en pues, varias subespecies. El nombre como tal, entonces, viene del aspergillum o el aspersor de agua bendita, pues que es ese que vemos ahí en la imagen, que por sus, pues como por su parecido, entonces pues adquiere el nombre. Con respecto entonces a la epidemiología, por la incidencia y la prevalencia global, se cataloga como la segunda micosis oportunista más común. Tiene una frecuencia variable entre un 5 y un 20% con una mortalidad del 70 al 90%. Y generalmente en países de bajos a medianos recursos, como no tenemos como una buena epidemiología o una buena caracterización de las cifras, generalmente pues hay una incapacidad diagnóstica, entonces pues este tema no es tan preciso. Con respecto a la aspergilosis del seno esfenoidal tiene una incidencia anual de 0.5 a 1.2% y representa entre el 15 y el 20% del total de las sinusitis esfenoidales. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de estos pacientes? Entonces, los conidios que normalmente se van a encontrar en el ambiente se van a propagar por el aire y se van a adquirir, pues a adherir a partículas de polvo que finalmente van a ser inhaladas por las personas y se van a depositar en las mucosas de los senos paranasales. Que pues los senos paranasales son el ambiente ideal tanto por la media como por el después como de los senos. Tener en cuenta que también los microorganismos con los conidios pueden ingresar por invasión tisular local, por heridas quirúrgicas o por catéteres intravenosos. Entonces, ya una vez llega el hongo crece en el revestimiento mucoso, ¿cierto? Este a su vez va a invadir estructuras neurovasculares que va a producir una trombosis con isquemia local. Puede producir pues también isquemia a distancia que me va a producir necrosis. Esta necrosis me va a facilitar la propagación fuera de la cavidad sinusal infectada, pues como a los tejidos pues, circulantes como tal, como el hueso o el resto de tejidos blandos. Importante conocer entonces que Aspergillus fumigatus tiene como varias características que lo van a hacer pues como un poquito pues, como más difíciles porque tiene un componente externo hidrófobo que va a inhibir el reconocimiento micótico.
a su vez van a tener, pues está recubierto de melanina, entonces va a inhibir la fagocitosis del huésped y tiene un inhibidor del complemento que va a aumentar la patogenicidad como tal, ¿cierto? Dentro de los factores de riesgo, entonces tenemos, pues como conocemos, los pacientes inmunosuprimidos, sobre todo los que tienen una disminución de las defensas pulmonares que van a inhibir por la actividad de los macrófagos pulmonares como tal, o pacientes que estén expuestos a corticosteroides. También es conocido que la leucemia mieloide aguda tiene una incidencia de hasta el 28% pues, en estos pacientes, y los pacientes que estén en quimioterapia de inducción o neoplasias refractarias recurrentes van a tener pues como un factor de riesgo adicional. A su vez, los trasplantes de células madre hematopoyéticas, cuando tenemos menos de 40 días o más de 100 días después del trasplante, también va a ser un factor de riesgo. También los trasplantes de órganos sólidos, sobre todo de pulmón, o pacientes que estén en tratamiento con anti-TNF-alfa, como el infliximab, etanercept, adalimumab o el irutinib. También tener en cuenta pacientes con neumopatías crónicas, pacientes VIH o enfermedades granulomatosas crónicas. Entonces, con respecto a la clínica, van a tener muchos síntomas y pues, signos y síntomas inespecíficos que van a compartirlos tanto en la presentación aguda, crónica o granulomatosa. Entonces, estos pacientes se pueden presentar eh, con fiebre, cefalea, síntomas visuales como diplopía y pérdida de la visión. Pueden tener también secreción mucopurulenta, edema facial pues, o induración palatina. eh, y estos pacientes, cuando es como algo más crónico, la epistaxis puede estar relacionada como a lesiones de la cavidad como tal. Entonces, siempre es importante pensarlo en pacientes con una sinusitis refractaria o recurrente, pues que no tengamos una etiología clara. Entonces, con respecto a la clínica de aguda, entonces se describe que el edema facial es la manifestación pues, más común que con el 64% de los pacientes. También se pueden presentar con fiebre, congestión nasal, dolor ocular y proptosis, ¿cierto? Que son como los más comunes en los pacientes con presentación aguda. Con respecto a la crónica, pueden tener cefalea, rinorrea, febrículas, pueden tener pues erosiones palatinas, como les mencionaba previamente, asociado a una epistaxis intermitente. Pueden tener también dolor a la palpación pues, de los senos paranasales. Pueden tener un síndrome de ápice orbitario, que es una proptosis con una neuropatía craneal del tercer, cuarto o sexto par, y asociado a esto tener disminución de la agudeza visual. También pueden tener compromiso neurológico por invasión pues, ya del sistema nervioso central, que me va a hablar pues, de mucha más cronicidad. Y el compromiso granulomatoso generalmente es un curso más indolente, afecta principalmente los senos paranasales, maxilar y etmoidal, la nariz, la órbita y las mejillas. El síntoma pues, de presentación más común en estos pacientes va a ser la proptosis unilateral, pero también se pueden presentar con una masa irregular, indolora y de gran tamaño. Pues como en las estructuras que mencionamos previamente, el maxilar, el moidal, nariz, órbita y mejillas. Estos pacientes también se pueden presentar con congestión, obstrucción nasal severa o dolor pues, y a la palpación de senos paranasales. Importante tener en cuenta que estos pacientes con rinosinusitis fúngica granulomatosa pueden simular una neoplasia maligna y generalmente se pueden enfocar como una neoplasia maligna, pero en realidad puede ser una rinosinusitis fúngica. Tener en cuenta entonces que en el seno esfenoidal, como era el caso de nuestro paciente, está anatómicamente pues, muy unido a diferentes estructuras como la carótida interna, los pares craneales, el nervio óptico. Entonces, pues como su íntimo contacto con estas estructuras, se ha asociado con un peor pronóstico porque se puede extender pues, de forma mucho más precoz a nivel pues, intracraneal. Con respecto al diagnóstico, entonces, es un conjunto de muchas cosas. Inicialmente la clínica con los factores de riesgo sospecharlo. Tenemos las imágenes. Siempre intentar pues, llevar a estos pacientes a intervención quirúrgica para obtener muestras de microbiología e histopatología. Entonces, con respecto a las imágenes, en la literatura en realidad se encuentra mucha más información en la presentación aguda. No se ha encontrado pues como características definitivas entre crónico y granulomatoso. Las imágenes son fundamentales para un diagnóstico temprano y poder lograr hacer una planificación quirúrgica, y se puede evaluar por tomografía o por resonancia. Tener en cuenta que la resonancia es mucho más sensible que la tomografía y tiene un valor predictivo negativo más alto.
Entonces, inicialmente los pacientes se van a presentar con mayor frecuencia con una inflamación de la mucosa alrededor del cornete medio. Pues el cornete medio es el sitio con biopsia positiva más común, que puede representar hasta pues, 2/3 de los casos pues, de donde se realiza biopsia. Pueden tener después de esta inflamación de la mucosa una opacidad unilateral de los senos paranasales y a menudo pueden tener una erosión ósea focal con engrosamiento de los tejidos blandos y de la mucosa de la pared nasal lateral, y también pueden presentarse con una infiltración de la grasa perimaxilar. Pero estos cambios de la infiltración grasa perimaxilar son cambios en realidad muy sutiles que se evidencian ya cuando está más avanzada. Entonces, en este estudio retrospectivo de casos y controles que se realizó en un hospital de tercer nivel de San Francisco, se cogieron 17 pacientes con diagnóstico de rinosinusitis fúngica invasiva que ya estaban confirmados, eran pacientes inmunocomprometidos. Ellos lo que querían era determinar qué hallazgos radiológicos eran predictivos de una rinosinusitis fúngica aguda con respecto al ataque versus la resonancia, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, para el diagnóstico de invasión como tal, la resonancia era, pues, en tanto en el observador 1 como en el observador 2, más sensible que la tomografía para detectar, pues, esos cambios tempranos de infección fúngica invasiva, con una especificidad que en realidad era similar entre la tomografía y la resonancia. Bueno, entonces con respecto a las imágenes como tal, en la tomografía podemos ver abscesos intracraneales que van a ser pues como esas masas de baja intensidad con poco o nulo edema vasogénico. Se pueden ver también un realce anular bien definido, y en la resonancia podemos ver signos del cornete negro, que son cornetes hipointensos y sin realce. Podemos ver también una opacificación de los senos paranasales, que es esa pues, con concentración de aire líquido, con esa diferencia, la obliteración de los planos nasofaríngeos, que generalmente tienen una intensidad, pues que es isointensa en T1 e hipointenso en T2, y se pueden ver también cambios inflamatorios de la grasa y los músculos extraoculares. Se puede ver también pérdida del realce del contraste, tanto en la mucosa sinonasal como en los músculos extraoculares, y se puede ver también el realce leptomeningeo. Entonces aquí vemos esta imagen de una rinosinusitis fúngica invasiva aguda, donde vemos una opacidad de los senos etmoidal y maxilar izquierdo. Y en el crónico, como les decía, hay más información sobre el agudo que el crónico. En las crónicas lo más característico entonces van a ser pues como las imágenes de hiperatenuación. Se pueden ver cambios inflamatorios de la grasa de los músculos extraoculares. También se puede ver el realce leptomeningeo y se pueden ver granulomas intracraneales, que generalmente son hipointensos en T1 e isointensos en T2. Importante tener en cuenta también aquí en los signos de vasculopatía, se pueden ver aneurismas, pseudoaneurismas, oclusión de la vena oftálmica superior o trombosis de los senos cavernosos. Y se puede ver también una masa de tejido blando. En la tomografía se puede ver como una hiperatenuación con destrucción de las paredes de los senos e invasión fuera de pues como el seno paranasal como tal. Entonces, en este estudio es un estudio radiológico prospectivo realizado en un hospital del norte de India. Ellos recogieron pacientes entre enero de 1999 a diciembre de 2003. Ellos pretendían estudiar las características radiológicas de los pacientes con sinusitis crónica granulomatosa versus alérgica, ¿cierto? Entonces, se encontró que el 94% de los pacientes tenían una opacidad homogénea en la tomografía con una característica isointensa en T1 e hipointensa en T2. A su vez, tenían una erosión localizada en el área extrasinusal en 94% de los pacientes, ¿cierto? Y el mayor compromiso pues como de estos pacientes era en el componente extrasinusal, ¿cierto? Y también importante que el 58% de los pacientes tenían compromiso solamente de uno o dos senos, ¿cierto? No era una sinusitis, pues una pansinusitis pues como lo veíamos previamente. Con respecto a la microbiología, entonces, específicamente para Fumigatus, que era el microorganismo que se aisló en nuestro paciente,
Entonces la colonia puede ser verde, grisáceo, ¿cierto? Como un color más ahumado. Pueden tener un fondo amarillo pálido o lavanda y pueden crecer con temperaturas de hasta 50 grados, ¿cierto? Generalmente los conidios son cilíndricos, pueden ser lisos a irregulares, rugosos, con un diámetro entre 2 y 3,5 micros. Y importante conocer que es la especie invasiva más frecuente y patogénica en los pacientes con rinosinusitis fúngica. Bueno, también tener en cuenta que los cultivos pueden estar positivos entre un 30 y un 70% de los casos, ¿cierto? Siendo el cornete medio, el tabique nasal y el piso de la cavidad nasal, pues los que más normalmente, pues los más comúnmente encontramos cultivo positivo. Y el cornete medio puede tener una sensibilidad de hasta el 86% y una especificidad del 100%. Entonces en este tenemos pues al lado izquierdo los que muestra pues como la literatura y el derecho los que realizamos pues como las imágenes de nuestro paciente. Con respecto entonces a la histopatología, en donde más pues en la histopatología es donde más se diferencia entre rinosinusitis fúngica invasiva crónica y granulomatosa, ¿cierto? En la crónica se pueden caracterizar por una densa acumulación de hifas que infiltran tanto la mucosa como los vasos sanguíneos y los tejidos adyacentes a los senos paranasales y pueden presentar necrosis y un infiltrado inflamatorio que es inespecífico. Con respecto a la granulomatosa, entonces generalmente se caracteriza por un granuloma no caseoso con escasas hifas fúngicas que se pueden observar hasta en el 50% de los casos. Se pueden presentar también con vasculitis y fibrosis perivascular. Van a tener un tejido circundante que sale, pues que suele mostrar inflamación con eosinófilos, linfocitos y células plasmáticas. Es importante tener en cuenta que normalmente estos pacientes con sospecha de infecciones fúngicas se deben hacer tinciones especiales, generalmente con plata metenamina, para poder tener pues como un adecuado, pues como poder observar bien pues estas estructuras. Mm, listo. Bueno, entonces en búsqueda de un diagnóstico mucho más temprano y para mejorar pues como la morbimortalidad de la aspergilosis invasiva, se puede considerar hacer uso pues como de otras herramientas como es el antígeno galactomannan y pues el panfungal que es la PCR múltiple. Entonces el galactomannan es un polisacárido que se encuentra en la pared celular de las especies de Aspergillus. Se puede medir por varios métodos, pero el ELISA pues es como el más sensible que otras pruebas como PCR. Este puede ayudar para el diagnóstico común cuando se tiene una alta sospecha clínica. Sin embargo, por su baja sensibilidad hay que tener cuidado y no, pues como no es una herramienta de detección que si es negativo vamos a descartar el diagnóstico. Tiene un punto de corte de 0,5. Para este punto de corte, entonces, tiene una sensibilidad de hasta 97% y una especificidad de hasta el 100%. Y se puede realizar en otras muestras, no solamente pues como el antígeno sérico, sin embargo, no está validado pues como para las otras muestras. Con respecto al pan fungal, también me ayuda a mejorar el rendimiento y este va a depender de dónde se realice la muestra, pues como al momento pues de procesar. Entonces, si yo tengo un tejido fijado pues en formalina o parafina, tiene una sensibilidad del 90 y del 100% y una especificidad del 100%. Si se realiza en tejido fresco tomado pues al momento de la cirugía, una sensibilidad de hasta el 100% y una especificidad del 96,4%. Cuando se realiza en fluidos corporales, una sensibilidad de especificidad del 100% y en general para todas las muestras una sensibilidad del 96% y una especificidad del 98%. Entonces, con respecto al tratamiento, tenemos entonces pues como un conjunto de muchas cosas. Se tiene que hacer un adecuado manejo de la enfermedad de base, llevar los pacientes a intervención quirúrgica para garantizar pues el control del foco y tomar las muestras. Y manejo antimicótico, que generalmente pues la elección va a ser voriconazol 6 miligramos por kilo cada 12 horas por un día y luego continuar 4 miligramos por kilo cada 12 horas y cuando ya se pueda pues como el paso a la vía oral, continuar 200 miligramos cada 12 horas para completar entre 6 y 12 semanas. El tiempo como tal de tratamiento en realidad pues no está muy estandarizado, pero generalmente pues este es como el que refieren pues la mayoría de artículos. Y con respecto a los esteroides sistémicos, se pueden considerar
como control de la inflamación si hay un compromiso o complicaciones orbitales. Entonces, ¿de dónde sale el cambio de boriconazol, pues de anfotericina B a voriconazol? Entonces, este estudio, que es un ensayo clínico aleatorizado no ciego, en pacientes con una aspergilosis definitiva o probable, en quienes a 144 pacientes se les administraba voriconazol 6 miligramos por kilo cada 12 horas por un día y luego continuar 4 miligramos cada 12 horas. Y el resto de pacientes, a 133 pacientes, se les administraba anfotericina B de oxicolato. Entonces, como podemos ver, la patología más común en estos pacientes con aspergilosis invasiva era el trasplante halogénico o pues con un 25.7% o leucemia aguda en un 40.3%. Entonces, como podemos ver, en la semana 12 tenemos un 52.8% pues como de resultado exitoso a la semana 12 en el grupo de voriconazol versus 31.6 en el grupo de anfotericina, ¿cierto? Y a su vez, entonces ellos concluyen que teníamos más, pues mejores respuestas, mejor supervivencia en el grupo de voriconazol, asociado a esto menos efectos adversos graves. Y ya pues en la supervivencia, la tasa de supervivencia a las 12 semanas fue de 70% versus como el 57%, si no estoy mal, en el grupo de anfotericina B. Entonces, por esto es que se hace pues como el cambio de anfotericina B a voriconazol. Dentro de otros manejos que se pueden considerar, entonces está isavuconazol y posaconazol, que no son inferiores pues, a voriconazol como tal. Entonces ya con las conclusiones, entonces tenemos que la aspergilosis es la segunda micosis oportunista más común, tiene un gran espectro de presentación clínica, eh, tiene pues como muchas, pues tiene un curso generalmente muy agresivo en las formas invasivas con altas tasas de morbimortalidad. Tener en cuenta todas las comorbilidades y los estados de inmunosupresión que pueden presentar los pacientes al momento de presentarse. Generalmente tienen una clínica inespecífica, sobre todo pues en la patología más aguda que se puede presentar como una sinusitis. Entonces, en todos los casos de tanto sinusitis crónica que no mejora o que sea de difícil manejo, considerar con la rinosinusitis fúngica. Tener en cuenta dentro de las imágenes que la resonancia es la imagen más sensible para hacer el diagnóstico, aunque tener en cuenta que no está disponible pues, en todas las instituciones. El galactomanagement es una herramienta útil para el diagnóstico, pues para hacer un diagnóstico mucho más temprano, sin embargo, pues tiene una baja sensibilidad y no podemos pues guiar el diagnóstico solamente por esta herramienta. El confundir en realidad pues nos ayuda a hacer también un diagnóstico más temprano y mejora el rendimiento. Con respecto a la cirugía, es fundamental tanto para hacer un adecuado control del foco como para toma de muestras tanto de microbiología como histopatología. Y el tratamiento, pues tenemos el voriconazol a 6 miligramos por kilo día, las primeras 24 horas y después continuar 4 miligramos por kilo día. Y pues del paciente lo adicional pues que logré ver en la última valoración que fue por cirugía de cabeza y cuello, le había salido el panfungal positivo, pero pues aquí yo no sé cómo ver cómo salió el panfungal como tal. Y según la valoración pues por cirugía de cabeza y cuello, el paciente estaba mejor y lo citaron en 3 meses con una imagen de control. Profe, Caro, no, muy bien, una excelente charla. Muchas gracias pues, por la revisión del caso. Hay unos puntos importantes a tener en cuenta acá. Vos nos sí, comentaste que Aspergillus en general pues, es un microorganismo que es ubicuo en la naturaleza, ¿cierto? Y pues todo el tiempo estamos en contacto con él. De ahí la necesidad o la dificultad de poder identificar, venga, esto es una colonización o realmente hay enfermedad. En términos sí, generales, pues para las infecciones fúngicas invasivas, que son enfermedades de difícil diagnóstico, pues tenemos unos criterios pues, de la Sociedad Europea que nos permiten clasificarlas en unos grados de si son probadas, probables o probable. posibles, digamos. Ujú. Eso. Digamos que de alguna manera, pues siendo las probadas pues como una condición que es inequívoca de que eso es, y pues niveles más bajos pues como posibles pues cuando hay algún indicador indirecto. En Aspergillus pues hay algunos elementos pues que no recuerdo muy bien específicamente
cada una de las cosas, pero pues digamos que el gol estándar sería ahí pues como la evidencia histopatológica de las hifas invadiendo el tejido y con el compromiso vascular. Eso pues es muy sugestivo, además pues, de tener un aislamiento microbiológico. Pues usted tener un crecimiento del hongo sin tener pues como ninguna evidencia de alteración histopatológica no sería pues como sugestivo, eso realmente no nos puede probar mayor cosa. Y lo otro pues podrían ser los métodos como los antígenos, en este caso el del galactomannan. Entonces yo creo que lo más importante acá es primero partir de la sospecha, saber que una sinusitis crónica como el de este señor pues es una posibilidad. Ahí partiendo entonces de la sospecha y teniendo en cuenta las posibles etiologías, hay que considerar la posibilidad de que este pueda ser el diagnóstico. Y una la interpretación entonces de esas pruebas diagnósticas lo va a hacer partiendo de la probabilidad pretest que va a tener el paciente. Ahora, pues en otros escenarios como lo es el galactomannan, es muy discutible realmente cuál es el verdadero punto de corte. Y pues los puntos de corte pueden variar en cuanto a sensibilidad y especificidad. Si uno va nuevamente pues, a las recomendaciones para definir aspergilosis invasiva, le recomiendan a uno que por lo menos para galactomannan sérico aislado, pues tendría que ser mayor que 1, pero si usted lo tiene pues en lavado broncoalveolar y sérico, pues serían ambos mayores de 0.7. Entonces, como eso varía el valor dependiendo de la probabilidad, valería la sensibilidad y especificidad, dependiendo del valor del galactomannan, pues obviamente hay que tener en contexto si mi paciente tiene un cuadro clínico que es sugestivo o sospechoso de aspergillus. Acá entonces lo que juega es que usted lo piense, que usted lo sospeche y que haga los estudios adecuados para poderle abordar y pues posteriormente clasificarlo como o probada, posible pues o probable. Bien, es interesante, pues no era pues como el cuadro clínico tan característico, pues en un principio pensamos inclusive que era una colonización y después nos dimos cuenta que realmente sí era una enfermedad pues como tal y pues el paciente viene mucho mejor. Entonces, muy bien, Caro, muchísimas gracias. Profe, yo ahí tengo una pregunta. En la clasificación, normalmente, pues es en pacientes inmunocomprometidos con cáncer. ¿Yo lo puedo extrapolar? Pues digamos que ese fue el escenario donde se diseñó, pero Sí, es como lo mejor que tenemos para otros listo, escenarios. Y pues digamos que listo. por lo menos en la literatura, cuando usted va a hablar de una infección fúngica invasiva, debería plantearlo como una definición o una clasificación así, pues como para partir de dónde estamos. Obviamente sabemos también que las infecciones fúngicas invasivas no son enfermedades frecuentes en personas inmunocompetentes, pero ocasionalmente se pudiese. Entonces, si usted tiene un mucor, una persona y igual tiene que llegar y hacer la clasificación o tiene pues alguna otra infección muy invasiva, pues debería tratar de clasificarlo pues con fines pues académicos. Listo. Gracias. ¿De pronto alguien más? Profe Cristian. Claro, muy bien la presentación. No sé si usted esté por ahí con Nicolás. No, profe. Está, yo creo que Nico está con Sebas. Con Sebastián. Sí. Preguntaba para Nicolás, ¿usted qué le explicaría acerca de potenciales síntomas visuales y cómo le explicaría fisiopatológicamente eso a quien está en ronda de sus compañeros? Y si le va a pedir niveles séricos de seguimiento o no, y por qué. Profe, espérenme que no sé si están. Hoy no lo invitaron, qué regular. Sí, yo se la mandé. Creo que estoy aquí conectado con Ah, bueno. Sebas. Vale, cuéntenos, por favor. Profe, casi no se le escuchó la pregunta. De pronto se la puede repetir. Sí, que qué le explicaría acerca de potenciales síntomas visuales al paciente y fisiopatológicamente, cómo lo haría pues para sus compañeros, y si le pide los niveles séricos de seguimiento o no para el boriculoso. Doctor, ¿serían niveles séricos de galactomannan? Ok.
de voriconazol. No, realmente no sé, no sabría si pedirle, si este paciente pues requiere niveles séricos de medicamento. ¿Y lo de los ojitos qué? Pues digamos que por la localización que nos contaba, pues de este caso específicamente, yo pensaría que sería más de efectos visuales, más de efectos de pronto hasta campimétricos por la localización, o pues digamos, como lo que nos decía Caro, que también pueden tener con alguna prevalencia alteraciones de algunos de los pares craneales o pues digamos de los músculos ostaculares, también podría ser visión doble, pero no sé, o sea, no estoy seguro de la respuesta, doctor. Listo, cuéntanos pues entre 8 días qué pasa en el ojo con el voriconazol. Y si le pido no los niveles séricos para que nos cuente a todos, ¿listo? Ah, ok, ya entendí, listo, yo ya investigaré sobre boriconazol. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, muchas gracias.